Hace un tiempo pudimos comprar un hogar con mucho esfuerzo. Era una casa de esas que el banco toma porque no la pagaron y la vuelve a vender. Fue una oportunidad bien aprovechada, ya que la residencia contaba con un cuarto para mi hijo y uno para mi hija, y además estaba en un vecindario cercano a mi lugar de trabajo. Nos acostumbramos en unos cuantos días. En una semana ya era por completo nuestro hogar. Solo mi hijo de 5 años en aquel entonces se sentía raro por las noches y se iba a dormir con su hermana a su habitación. Pasaron unos cuantos días para que se atreviera a contarme por qué lo hacía. Desde que llegamos, escuchaba en la noche la voz de una mujer que le hablaba desde debajo de su cama. Él intentaba ignorarlo y pensar que era su imaginación, pero mientras avanzaba esa semana, la mujer se volvió más insistente. Comenzó a tirarle las frazadas para destaparlo y él solo salía corriendo del cuarto para ir con su hermana, pero le daba pena decirnos. Al principio pensé que era alguna señal de ansiedad por llegar a una nueva casa y por ser la primera vez que dormía solo. Su hermana y yo lo tomamos como un sueño, una simple pesadilla que él tenía todas las noches. Sin embargo, pensar eso fue el peor error que pudimos haber cometido. Fue hasta que se quedó mi mamá con nosotros la primera vez que nos visitaba. Le dije que se quedara en ese cuarto en lugar de en la sala. Esto era principalmente para que tuviera privacidad, pero también era porque mi niño nunca dormía ahí. Mis hijos se fueron a acostar temprano y mi mamá y yo nos quedamos hablando de chismes hasta que se hicieron las 12. Al final, cansada por el viaje, me dijo que se iba a dormir. Al mismo tiempo, me dirigí al baño para lavarme los dientes. No habían pasado 5 minutos de que había entrado al baño que escuché con sobresalto el grito desgarrador de mi madre. Sin dudarlo, corrí para ver qué le había sucedido. En ese instante, la vi salir corriendo del cuarto. Mis hijos salieron de su dormitorio también para ver qué le pasaba. Luego, mi mamá se dirigió hasta mí y me hizo una pregunta. ¿Tienes un perro? Me quedé callada, sin comprender la pregunta, ya que ella sabía perfectamente que no teníamos ningún animal en casa. Mi madre siguió insistiendo. ¿Un perro o algo? ¿Tienes algún animal aquí? ¿De qué hablas? ¿Por qué me lo preguntas? Sin contestarme, nos pidió con señas que bajáramos y, ya en la sala junto a la puerta, nos dijo que algo la había mordido. Algo como una boca pegajosa sin dientes la había mordido desde debajo de la cama. Mi hijo abrió sus ojos asustado y dijo algo que nos atemorizó aún más. Es la señora que vive ahí abajo. En ese momento sentí que se me doblaban las piernas. Mi hijo continuó hablando. Ella siempre me hace ruidos y a veces en la mañana, cuando saco mis zapatos, todavía está ahí y me tira mordidas. Por primera vez lo tomamos en serio y le creí. Esa misma noche dormimos todos abrazados ahí en la sala. Apenas me animé a subir corriendo para buscar unas frazadas y regresé. Al día siguiente, mi mamá trajo a una señora que conocía. Esta limpió la casa. También dijo que las personas que vivían ahí y que perdieron su hogar habían dejado algo muy malo encargado ahí para que no dejara en paz a la familia que llegara después. Pero afortunadamente, era el trabajo de una principiante, por lo que no era difícil de quitar. Luego de que la señora se fuera, nos fuimos a dormir la siesta. Antes de hacerlo yo, pasé por el cuarto donde se quedaba mi madre. Lo que vi cuando entré hizo que llorara del miedo. Asomándose por debajo de la cama, estaba la mujer sin dientes que había atormentado a mi hijo por tanto tiempo y sobre la que nunca le había creído. El maniquí de la abuela.
Mi abuela me contó esta historia que, a su vez, le pasó en casa de su abuelita cuando ella era apenas una niña. Su abuela hacía vestidos de novia muy bonitos y muy caros para aquella época. Ahí, en la misma calle de su casa, tenía su taller, aunque también en el hogar tenía un cuartito en el que trabajaba ella o a veces su esposo. Era una especie de salón que utilizaban ambos como taller. A mi abuelita y a su hermana, que tenían menos de 10 años las dos, les daba mucho miedo ir a ese salón. No le gustaba que las mandaran por cosas, ya que allí había un maniquí con vestidos de novia que realmente las aterraba. La figura tenía una mirada vidriosa que siempre parecía seguirlas a donde fueran en aquel lugar, y que parecía verlas incluso cuando volteaban desde la puerta apuradas por salir. Era un maniquí horrible, pero su abuela era una mujer muy dura con ella, pues cuidaba mucho de sus cosas. No le gustaba que nadie las tocara, incluso a ninguna de sus hijas le quiso enseñar a hacer lo que ella hacía. Así que mi abuelita y su hermana jamás le comentaron que se asustaban con aquel maniquí. Cuenta mi abuelita que cuando su abuela murió, fueron entre todos a ayudar a su abuelo a sacar algunas cosas y a regalar otras. Él ya estaba muy débil y además no se atrevía a deshacerse de las cosas de su mujer. Cuando fueron a revisar lo que había dejado en aquel taller del salón de la casa, iba a mi abuelita con su tía Ofelia, que era la mayor de sus hermanas. Ambas entraron con miedo y luego se pusieron a buscar a aquel maniquí por todos lados. Sin embargo, no estaba por ningún lado. Solamente estaba el vestido colocado en una especie de cuerpo de madera, sin cara. Mi abuelita le preguntó a su tía por aquel maniquí tan feo. La mujer no sabía a qué se refería. Entonces, fue a preguntarle a su abuelo. Mi abuela se preguntó dónde estaba aquella cosa horrible que la había asustado por tanto tiempo. Antes de que le preguntara, su abuelo le dijo algo sin voltear a verla. Se fue en cuanto se murió tu abuela. Es mejor así. Su nieta pensó que él se refería a que lo había tirado en cuanto su mujer había fallecido, aunque ya estaba muy viejito y débil. Pensó que de alguna forma lo había logrado. Sin embargo, su abuelo hablaba muy en serio, de una forma que parecía literal. Unas noches después, cuando mi abuelita y su mamá se quedaron en esa casa, ella empezó a soñar con aquel maniquí. Empezó acercándose por la calle. Luego entró al patio y buscando por las ventanas la manera de volver a entrar. Se asomaba incluso por esa ventana del cuarto en donde ella estaba durmiendo. Despertó muy asustada cuando escuchó un sonido en la puerta principal. Sin pensarlo ni un segundo, se asomó. Su habitación estaba en el primer piso y su puerta estaba exactamente frente a la entrada principal. En ella se encontró a su abuelo cerrando aquella puerta con los seguros que nunca ponía. En ese momento, se acercó y le hizo una pregunta. ¿Qué estás haciendo, abuelito? Ahí anda esa cosa en el patio. Si no hago esto, se va a querer meter. Pero tú ya vete a dormir, no te va a pasar nada. Inmediatamente, mi abuelita sintió un escalofrío que recorrió su cuerpo. Le hizo caso a su abuelo y se apuró para meterse en su cuarto. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, vio a través de las cortinas algo que la llenó de terror. Afuera de su casa estaba aquel maniquí que tanto la aterraba, el cual seguía tratando de volver al oscuro taller al que pertenecía.